Bien, como les comentaba, el tema de hoy va a ser, trabajando dentro del eje de reacciones nucleares, vamos a hablar de fusión, fisión y un poquito una introducción a lo que son los reactores nucleares. Bien. Bueno, vamos a recordar principio de año, así que si quieren activar algunos de los micrófonos, ¿qué se acuerdan? ¿Cómo era la estructura del átomo? Vimos diferentes modelos y el último modelo, o los últimos, cómo diferenciaban, qué había, dónde estaba cada partícula. ¿Quién quiere recordar? Así hacemos repaso de parte. Todos lo trabajaron, esas actividades las entregaron casi todos, así que también se dio en segundo, seguro se acuerdan. El núcleo, ¿cómo estaba formado? Por ¿Algún protones y valiente? neutrones. ¿Qué partículas? Protones y neutrones. Perfecto. Protones y neutrones conformaban el núcleo. ¿Los protones qué carga tenían? Positiva. Bien. ¿Y los neutrones? Carga neutra. Bien. Y por afuera, en lo que serían orbitales o esa especie de nube, ¿quiénes estaban? Los electrones. Bien. ¿Con qué carga? Negativa. Excelente. Ese concepto tan básico, esto es crucial para entender qué está ocurriendo en las reacciones nucleares, y en la fusión y la fisión, ¿sí? Entonces, así como repasamos, teníamos el núcleo, tenía protones y neutrones, y en el exterior, en esos orbitales de energía, tenemos a los electrones que están en constante movimiento. ¿Qué pasa? Estamos hablando del núcleo. La repulsión eléctrica en los protones es grande, ¿sí? Porque piensen que son misma carga, cargas positivas. Para que se mantengan juntos, tiene que ocurrir una energía de enlace. Eso está pasando constantemente. Las transformaciones que resultan de juntar o separar los nucleones, que es lo que vamos a ver hoy, y a nucleones se les llama los componentes del núcleo, son las reacciones nucleares y se libera energía que se denomina nuclear, ¿sí? Entonces, esto resume lo que vamos a trabajar hoy. Avanzamos. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fisión y fusión? Que son términos que pueden resultar confusos. La fisión, algo que se fisiona, es algo que se rompe, implica una ruptura. ¿Y qué pasa en la fisión? Es un tipo de reacción nuclear en la que los núcleos pesados, ¿sí? O sea, con gran número atómico y número másico, se dividen, se rompen, se fisionan, dando lugar a otros más livianos. Entonces, acá en el esquema tenemos un átomo grande que se separa en dos más chicos, ¿sí? Y libera energía como resultado de esta reacción. Esa es la fisión. Por otro lado, la fusión viene de fusionarse, unirse, juntarse. En la fusión tenemos, es un tipo de reacción nuclear donde núcleos livianos, o sea, elementos que no son pesados, son más pequeños, con una A y una Z, es decir, un número másico y un número atómico chico, se unen para formar elementos más pesados. Entonces tenemos de partida átomos o elementos más chicos, ¿sí? Livianos se les dice en realidad, que se fusionan, se juntan para dar un átomo más grande. Y como resultado de esta fusión, además de obtener un átomo más pesado, tenemos energía. Entonces, si los dos procesos liberan energía, y recordamos las reacciones, se nos fue la pantalla, los procesos eran exotérmicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el concepto de exotérmico significaba que las reacciones liberaban energía como uno de sus productos, a diferencia de las endotérmicas que necesitaban la energía para que ocurra la reacción? Bien, entonces, vamos a ver un poquitito más de detalle de lo que es la fisión.
Cuando tenemos un átomo, acá tenemos la animación, se puede bombardear, por así decirlo, o usar como proyectil un neutrón. Esta partícula, que es la que impacta sobre el átomo, podría representar un neutrón. Entonces, como resultado de ese impacto, el átomo se fisiona, se rompe, se parte en dos fragmentos más chicos, como se ve, pero como resultado también hay 3 o 2 neutrones, ¿sí? Entonces, acá tenemos la explicación. El núcleo de un átomo, al bombardearse por partículas como los neutrones, se rompe y forma dos núcleos desiguales más ligeros. O sea, los productos son estos dos elementos más livianos o ligeros. Se libera energía, como comentamos recién, que era un proceso exotérmico, y se produce además la emisión de varias partículas. Estas partículas generalmente son los neutrones, que pueden ser 2 a 3. Como dice acá, los neutrones son buenos proyectiles, es decir, lo que impacta sería como la bala que impacta sobre el núcleo del elemento a fisionarse. Se libera gran energía y producen la liberación de 2 o 3 neutrones, como dijimos. Estos nuevos neutrones que se liberan luego de la fisión, que los tenemos acá representados como las 3 partículas, pueden seguir su recorrido e impactar sobre nuevos núcleos para producir nuevas fisiones. Esto es lo que se conoce como reacción en cadena. No termina más, por decirlo así, porque yo fisiono, se liberan elementos más livianos y neutrones. Estos neutrones son nuevas balas que van a impactar sobre otros átomos. Y así se continúa la cadena. Este concepto es importantísimo para cuando veamos los reactores nucleares al final de la clase. Entonces, estos neutrones o estas partículas generadas siguen la reacción porque van a chocar contra otros núcleos, originando nuevas reacciones en cadena. La fisión se parece a una explosión, en la que los fragmentos salen a gran velocidad, liberando energía. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre fisión antes que avancemos? No. Bien. Todo, como en la química, se podría representar con una ecuación, ¿sí? No vamos a entrar en profundidad de este tema, pero sí quería que conozcan los procesos de fusión y fisión. Pasamos entonces a la fusión, que como adelantamos antes, la fusión es la unión de átomos pequeños o livianos para dar uno más grande o más pesado, ¿sí? Entonces, la fusión ocurre cuando dos núcleos de átomos livianos, por ejemplo, el hidrógeno y el helio, que son uno de los elementos que aparecen primero en la tabla periódica porque tienen su A y su Z, su número másico y atómico chiquito, se unen o se fusionan para formar un nuevo elemento más pesado. Los átomos livianos tienen que recibir energía suficiente para vencer la repulsión y fusionarse y unirse sus núcleos. Y eso se logra cuando se acercan a muy baja distancia, digamos, se acercan mucho, para que ocurra una fuerza nuclear que los logre fusionar. Entonces, para vencer esa primera repulsión, tiene que haber un poco de energía hasta que logran fusionarse. Una vez que logran fusionarse, la reacción es exotérmica, porque como vimos al principio, uno de los productos que libera es energía. Los núcleos, para fusionarse, tienen que chocar a velocidades muy altas. Y tienen que ser, bueno, como dijimos, más livianos los átomos iniciales a los que se originan después como resultado de la fusión. Las partículas que intervienen en la fusión son el protón, el neutrón, el positrón, que lo hemos mencionado y apareció desde el primer momento en el foro de introducción de reacciones nucleares, y el neutrino. Entonces, esto es a grandes rasgos la fusión y la fisión. Y antes de pasar a esta segunda parte de la clase,
quiero verlos a todos, ahí están. Bueno, verlos es una forma de decir, porque como es muy temprano, tal vez no hay cámaras, pero por lo menos escucharlos. Estamos hablando de, si quieren desactivar los micrófonos, fusión, fisión, reacciones nucleares. ¿Qué les recuerda? ¿Qué se imaginan? A ver, conversemos un poco. ¿Algún valiente que quiera participar? ¿A qué les recuerda? ¿Escucharon alguna vez hablar de estos temas? ¿Alguna película? Bueno, me dejan hablando sola, chicos. Si quieren les cuento y terminamos la clase enseguida, pero me gustaría que participen porque seguro conocen más de estos temas de lo que piensan. Reacciones nucleares. Por ejemplo, ¿alguno vio la serie Chernobyl? ¿O escuchó hablar o vio propagandas? No, ni idea. No. Yo, pero sí la escuché. Bien. Bueno, se las Sí, yo la recomiendo escuché, pero no mucho. la vi. Bien. Estuvo hace un tiempo muy en auge, se los recomiendo mucho, o por lo menos ver de qué se trata. ¿Chernobyl les suena? ¿Alguna vez escucharon hablar de esa palabra? Sí. Sí. Bien. Y, por ejemplo, ¿conocen algún reactor nuclear? ¿Alguna película o serie donde hayan visto un reactor nuclear? No, no sé. Bien, ahora cuando veamos imágenes, tal vez les suene un poquito más. Bien. Entonces, seguimos completando la presentación. Vamos a pasar a la segunda etapa de la clase. Como les dije, es una clase cortita. Y vamos a hablar un poco sobre los reactores nucleares. Como bien dice su nombre, van a ser estructuras, fábricas, donde lo que está ocurriendo son reacciones nucleares, como las que trabajamos recién. Ahora vamos a ver específicamente cuáles. Y cuando hablamos de reactores nucleares, estamos hablando de algo como esto. ¿Esto lo han visto alguna vez? ¿Una imagen parecida? ¿Se han chocado buscando alguna Sí. información? Bien. Sí. O algo como esto. Fíjense, vayan tomando detalle de que, si bien en la primera imagen no se ve, en esta imagen ya se observa también como una especie de pileta. ¿La ven? Y Sí. fíjense el detalle también de, tenemos esta estructura, después tenemos estas otras estructuras. Estas son reactores nucleares. Acá tenemos otra imagen. Y esto, por ejemplo, ¿no les suena a algo? ¿No lo han visto en algún lugar, en algún dibujito? Sí. ¿En dónde lo han visto? En los Simpsons. En Los Simpsons. Perfecto. Esta es Atucha 2, que es un reactor nuclear que tenemos acá en Argentina. Y esta, seguro la conocen, ¿en dónde está localizada? ¿De dónde es esta planta nuclear? En Springfield. Muy bien. Los Simpsons. Entonces, acá tenemos la que trabaja Homero Simpson, exactamente. Entonces, como les decía al principio, seguramente lo conocían sin ponerle este título de reactor nuclear. Pero si se fijan, esta animación tiene bastantes similitudes con las de la vida real. Está bastante bien realizada, ¿sí? Y si recordamos Los Simpson, ¿cuál es uno de los problemas que tiene esta planta nuclear? O sea, que a través de los capítulos de la historia. ¿Cuáles son los... ¿Qué cosa? Que saca desechos radiactivos. Exactamente. Uno de las contras de los problemas, que vamos a ver hacia el final de la clase, es el tema de los desechos radiactivos. Exactamente. ¿Qué se hace con esos desechos? Pero fíjense que estamos hablando de unos desechos radiactivos, pero la energía en realidad es limpia, ¿sí? O sea,
lo que debería tenerse cuidado al trabajar con un reactor nuclear es hacer un buen, digamos, tratamiento de esos desechos, ¿sí? Pero la energía en sí es muy limpia. Bien. Vamos a avanzar entonces. Los reactores nucleares son sistemas que producen energía, son grandes plantas que generan electricidad, por ejemplo, y funcionan a partir de reacciones en cadena de fisión controlada. Entonces, acá es donde les decía al principio de la clase prestar atención. Lo que está pasando son reacciones de fisión, las de ruptura, las que vimos al principio, las que yo partía de un elemento, de un átomo pesado, que al ser impactado por un proyectil como un neutrón, se fisionaba, se rompía en otros más pequeños y se liberaban esas partículas que eran más neutrones que iban a impactar sobre otros átomos y así se ocurría la reacción en cadena. Se dice fisión controlada porque esta reacción, como vamos a ver ahora, tiene muchos elementos de control en los reactores nucleares, o sea, formas de frenar esta reacción y evitar que ocurra un desastre, aunque puede fallar, pero está un sistema diseñado para tener estas medidas de emergencia. Usa la energía nuclear para calentar agua. Este agua que se calienta con energía nuclear se convierte en vapor. El vapor mueve una turbina que arrastra al generador y con esa forma se obtiene energía eléctrica. Entonces, energía nuclear que calienta agua, el agua pasa del estado líquido al gaseoso, o sea, se convierte en vapor. La presión que tiene ese vapor hace que se mueva una turbina que está unida a un generador que genera energía eléctrica. El conjunto formado por el reactor, el sistema de generación de energía eléctrica y el sistema de refrigeración, que este es muy importante, todo ese combo se lo considera la central nuclear. Bien, entonces, vamos a ver las partes que tiene esta central, cómo tiene que estar formada. Bueno, para empezar necesitamos un combustible nuclear, o sea, un material de partida, algo que se vaya a fisionar, un átomo sobre el cual ocurra esa reacción. Este material se encuentra en estado sólido. El que más se usa en todo el mundo es el uranio 235. Si recuerdan, a través del año trabajamos sobre el concepto de isótopos. Bueno, el uranio 235 es uno de los isótopos del uranio, ¿sí? Los isótopos eran los elementos que tenían igual número atómico, pero distinto número másico, si recordamos. Entonces, para iniciar la reacción necesito un átomo capaz de fisionarse, de romperse. Y en la mayoría de los lugares del mundo que tienen centrales nucleares es el uranio 235. Aparte del combustible, necesito unas barras de control, que es un sistema que permite iniciar o detener la fisión nuclear en cadena. Como decimos, necesitamos medidas de emergencia, cosa que si esta reacción en cadena hay que frenarla porque se descontrola. Bueno, ese sistema de emergencia serían las barras de control. ¿Y cómo detienen esa reacción en cadena? Lo que hacen, absorben neutrones. Al absorber neutrones, están como absorbiendo esos proyectiles. Entonces, dejan de impactar sobre los átomos y se detiene la reacción. La reactividad del núcleo del reactor, significa aumenta o disminuye según yo baje o suba las barras de control, ¿sí? O sea, las barras de control son mi freno de emergencia. Si yo necesito, por algo, frenar toda esta reacción en cadena, tengo que bajar las barras de control, pues este material que absorbe neutrones, al corazón del reactor nuclear donde está ocurriendo toda esta fisión descontrolada. Además del combustible y las barras de control, tenemos un moderador.
que son sustancias que se utilizan para disminuir la velocidad de los neutrones. De esa forma aumenta la probabilidad de que se fisionen otros átomos y no se detenga la reacción. O sea, el moderador sería para continuar la reacción, y ejemplos son el agua pesada, el berilio y el grafito. El grafito también lo hemos trabajado durante este año. Por otro lado, tenemos un sistema refrigerante. La mayor parte de la energía que se desprende por fisión es en forma de calor. O sea que necesito, de alguna forma, como dijimos que era una reacción exotérmica y liberaba calor, bajar esa temperatura. Para bajar la temperatura del reactor y evitar que ocurra un desastre, se emplea todo un sistema refrigerante que pasa por el interior del reactor, absorbe energía y la transporta. Ese sistema refrigerante pueden ser gases como el helio, líquidos como el agua común o el agua pesada. Entonces, es un sistema que baja la temperatura de esta reacción exotérmica. Y por último, tenemos un sistema de blindaje. El sistema de blindaje son paredes gruesas de plomo y hormigón que aíslan la radiación. Y es un sistema de seguridad, ¿sí? O sea, es una pantalla que nos va a separar del corazón de ese reactor nuclear donde está ocurriendo las reacciones en cadena de fisión a todo el resto de la planta y para que se pueda trabajar con seguridad los operarios y el demás personal. Este sistema de seguridad incluye una parada automática del reactor en caso de una emergencia. Y también es un sistema que puede medir y regular el proceso de fisión, ¿sí? Entonces, el blindaje es plomo y hormigón. Muy bien. Y por último, tenemos, como dijimos, que luego de que ocurren las reacciones nucleares, se produce vapor. Este vapor mueve la turbina, que arrastra un alternador, y lo que se genera es electricidad. Y bien, ahí como decía una de las compañeras, uno de los principales problemas, el principal, es que la central nuclear produce residuos. ¿Qué tipo de residuos? Residuos radiactivos, o sea, materiales o productos que presentan trazas. Trazas son pequeñas cantidades dosables de radiactividad y que pueden perjudicar tanto la salud como el ambiente, pueden perjudicar a nosotros como a animales y plantas. Los residuos radiactivos son conservados en piletas. ¿Se acuerdan cuando vimos imágenes que había algunas donde figuraban unas piletas? Bueno, se guardan incluso hasta 10 años antes de que sigan su curso para la eliminación, o sea que pueden estar desprendiendo radiactividad a lo largo de los años. Por eso es que se conservan tanto tiempo en esas piletas. Estas piletas son blindadas y se ubican siempre en las cercanías del reactor. Si bien esto es la contra, digamos, de lo que es los reactores nucleares, las características a favor es que una central nuclear no produce emanaciones de gases tóxicos, no produce humos contaminantes, y bueno, como dijimos, lo único que sí produce son desechos radiactivos. Bien, hasta ahí la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido y volvemos a repasar? No. No. ¿Les parece interesante este tema? Sí. Bien. Sí. Buenísimo, porque es muy interesante. Entonces, esta clase se las voy a subir al campus, al igual que el Zoom, el video de la filmación, y aparte les voy a juntar 2 videos. Uno que explica cómo funciona un reactor nuclear, y seguramente menciona las palabritas que estuvimos trabajando recién, o sea, quién es el combustible, la refrigeración y todos los elementos que contiene ese reactor nuclear, pero en forma de esquema, y está un poco más ilustrativo para que entiendan dónde está cada cosa.
Así que uno de los videos que van a encontrar, y que es muy cortito, los dos videos son cortos, es cómo está formada la central nuclear. El otro video, que también es corto, que es como un documental corto de 15 minutos, es sobre el accidente nuclear más grande de la historia, que es el que mencionábamos hace un rato, que es Chernóbil. Chernóbil, lo que ocurre es una falla, en realidad está un poco en discusión, pero también hubo no solo falla del reactor, sino falla humana de los operarios, donde lo que ocurrió es que explotó este reactor, y lo que se ve en ese documental es las consecuencias de esa explosión, no solo al momento de la explosión, sino a través de los años. Porque como estamos hablando siempre de elementos radiactivos, la radiactividad tarda mucho en decaer, o sea, sigue produciendo efectos, luego de 20, 30 años, se pueden seguir observando las consecuencias. Seguro les va a interesar ese tema y van a querer buscar más, porque no se puede creer que eso haya pasado en realidad, y no hace tanto tiempo. Y es muy interesante ver las consecuencias que tuvo, aparte de las medidas de emergencia que se tomaron al momento de la explosión. Así que, bueno, con eso terminamos la clase, les dejo para que vean esos videos, y ahora les subo el de esta clase. ¿Tienen alguna duda sobre la clase o sobre lo que queda del año? Yo no. Bien. Bueno, entonces, tarea, ver esos videos y ponerse al día con el resto de las entregas que vayan adeudando, ¿sí? Sí. Sí. Bien, chicos, bueno, con eso ya los libero. Chao. Chau, profe. Chao. Chao. Mm.